¿Te intriga el misterio que rodea al rey Fernando VII y su controvertido miembro? Su vida privada fue tan turbulenta como su reinado. Descubre la verdad detrás de la leyenda. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Así que, ¿te imaginas al poderoso Fernando VII, rey de España, envuelto en un rumor tan escandaloso como persistente? Se decía que su, digamos, dotación real era peculiar. Mucho se especuló, mucho se murmuró en los salones palaciegos y en las tabernas más humildes. Hablamos de un secreto que, de ser cierto, habría sacudido los cimientos de la monarquía española. ¿Simple leyenda negra urdida por sus enemigos? ¿O una verdad incómoda, ocultada tras las cortinas de la corte? La historia está llena de rumores, ¿verdad? Y sobre el rey Fernando VII se extendió como la pólvora. Crónicas, cartas privadas, incluso chismes de alcoba, alimentaron la leyenda. Algunos aseguraban que su condición física lo hacía incapaz de cumplir con sus deberes reales, mientras otros lo atribuían a una simple invención de sus oponentes políticos, desesperados por deslegitimar su reinado. ¿Tú qué crees que hay de cierto en todo esto? Imagina la presión, la intriga, el peso de una corona sobre los hombros de un hombre acosado por un rumor que podría destruirlo. La posibilidad de que esta anomalía física, real o inventada, afectara su capacidad para engendrar un heredero, era una amenaza directa a la estabilidad del reino. Piensa en las consecuencias políticas, en las luchas de poder que se desatarían si se confirmara la verdad o la falsedad de estas especulaciones. ¿Podría la imagen del rey, símbolo de la nación, resistir el impacto de tal escándalo? Pero volvamos a Fernando. Su ascenso al trono no fue un paseo en el parque, ¿verdad? Imagínate, España en plena guerra de la independencia, luchando contra Napoleón, un caos absoluto, con invasiones, batallas y la monarquía en juego. Y ahí estaba él, un joven rey, intentando navegar esas aguas turbulentas, heredero de una corona disputada, con la sombra de la ocupación francesa, alargándose sobre todo el país. Recuerda que su padre, Carlos IV, había abdicado bajo presión napoleónica, un verdadero golpe de Estado. Fernando VII, inicialmente reconocido como rey por los franceses, pronto se encontró prisionero en Francia, un peón en el juego de poder de Napoleón. Su reinado, en sus inicios, era más una ilusión que una realidad, una promesa suspendida en el aire. Mientras él estaba cautivo, José Bonaparte, hermano de Napoleón, se coronó rey de España, un golpe duro para el orgullo nacional. Pero la resistencia española no se rindió. Guerrillas, ejércitos regulares y la población civil lucharon contra la ocupación francesa, creando un ambiente de guerra constante y creando un escenario de incertidumbre para el futuro del joven rey. Finalmente, con la derrota de Napoleón, Fernando VII regresó a España. Su vuelta no fue sencilla. El país estaba devastado por la guerra y dividido por las diferentes facciones que habían luchado contra los franceses, además de las distintas ideologías. Su ascenso al trono, por tanto, fue un proceso complejo y lleno de obstáculos políticos que marcarían su reinado. Y ahí estaba, en medio del caos, la necesidad de asegurar la sucesión. Para Fernando, casarse con María Isabel de Braganza, la princesa portuguesa, era una jugada maestra. Piensa en ello, una alianza estratégica con Portugal, un país con intereses en común en la península ibérica, y la posibilidad de consolidar su poder tras la tormenta napoleónica. Era una decisión política, pura y dura, con implicaciones para el futuro de España. Pero, ¿qué pasaba con el amor? En ese contexto, el amor era un lujo que pocos podían permitirse. Para Fernando era más importante asegurar su reinado y el futuro de la monarquía española. María Isabel, una joven princesa, se convirtió en una pieza clave en su juego político, una herramienta para consolidar su poder y su legado, un enlace frío, calculado pero fundamental para la estabilidad del país. Las consecuencias de este matrimonio político fueron profundas y duraderas. La unión con Portugal trajo consigo beneficios económicos y estratégicos, pero también generó tensiones internas.
La falta de un heredero legítimo durante años, a pesar de varios embarazos, aumentó la incertidumbre política, alimentando conspiraciones y cuestionamientos sobre el futuro de la corona. Una apuesta arriesgada con consecuencias impredecibles, pero esa alianza política tuvo un costo. Recuerda que esos fueron años de guerra, de inestabilidad, de exilio. Imagina a Fernando, lejos de su trono, con la incertidumbre carcomiendo sus días, el estrés, la falta de comodidades, la constante amenaza, todo eso debió pasar factura a su salud física y mental. ¿Te imaginas la tensión constante en la que vivía? Las crónicas de la época hablan de enfermedades, aunque no siempre se especifican. Debió sufrir de estrés, probablemente insomnio, y seguramente la mala alimentación y las precarias condiciones higiénicas del exilio no ayudaron en nada. Piensa en la falta de atención médica adecuada, en la angustia por el futuro de España y su propia supervivencia. Es difícil precisar qué enfermedades específicas padeció, pero es lógico pensar que la experiencia del exilio y la guerra dejaron una profunda huella en su salud. La tensión prolongada, la falta de descanso y los problemas de alimentación debieron debilitarlo significativamente. Y este desgaste físico y mental, ¿cómo crees que influyó en su posterior reinado? Y finalmente, después de años de exilio, ahí estaba Fernando VII, de vuelta en España. Pero el país que lo recibió no era el mismo que había dejado. Imagina la escena, un rey cansado, quizás un poco desilusionado, pisando una tierra devastada por la guerra. Las calles, antes vibrantes, ahora reflejaban la pobreza y el descontento. Tú, como espectador, podrías sentir la tensión en el ambiente, la incertidumbre del futuro. La economía estaba en ruinas. Años de conflicto habían dejado al país desangrado, con una infraestructura destrozada y una población empobrecida. Piensa en los campesinos, en los comerciantes, en todos aquellos que habían sufrido las consecuencias de la guerra. Su futuro era incierto y la llegada del rey no garantizaba una solución mágica a sus problemas. La esperanza se mezclaba con el escepticismo. El descontento social era palpable. Muchos veían a Fernando como un rey impuesto, un símbolo del antiguo régimen que había contribuido a los problemas del país. La posibilidad de nuevas revueltas y enfrentamientos estaba latente. Para ti, como testigo de esta época, la atmósfera debe haber sido sofocante, cargada de tensión y expectativas. El futuro de España pendía de un hilo. Un poco desilusionado, ¿verdad? Pues prepárate, porque su regreso no fue una fiesta. Fernando VII, al pisar suelo español, instauró de inmediato la restauración absoluta. Olvida las ideas liberales, las constituciones, todo eso quedó atrás. Su objetivo era recuperar el poder absoluto que había perdido, y lo hizo con mano firme, sin contemplaciones. Imagina la escena. Él, sentado en su trono, anulando las reformas, deshaciendo todo lo que se había hecho durante su ausencia. La libertad de prensa desapareció, la Inquisición volvió a cobrar fuerza, y cualquier voz disidente era silenciada rápidamente. Su reinado se caracterizó por la represión, el control férreo sobre la población y la vuelta a un sistema político completamente centralizado. Su gobierno fue marcado por la persecución implacable de liberales y afrancesados. Muchos fueron encarcelados, exiliados o incluso ejecutados. La oposición política quedó prácticamente eliminada. Para él, la única forma de gobernar era con un poder absoluto e incontestable. No había espacio para el debate, ni para la crítica, solo obediencia ciega. Pero aquí viene lo interesante, ¿verdad? Su regreso significó más que solo la vuelta del absolutismo. La cuestión de la sucesión al trono se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para Fernando. Tras años de exilio y, bueno, digamos que una vida bastante agitada, su matrimonio con María Isabel de Braganza no había sido precisamente un ejemplo de fertilidad explosiva. Años pasaron y el heredero legítimo parecía un espejismo en el desierto. La presión era inmensa. La nobleza, las cortes europeas, todos estaban con los ojos puestos en él, esperando un heredero.
Sin un sucesor claro, el futuro de España se veía incierto, amenazado por potenciales guerras de sucesión y conflictos internos. La incertidumbre era palpable, una espada de Damocles sobre la cabeza del rey. Y entonces, sorpresa, después de años de infructuosos intentos, María Isabel quedó embarazada. La alegría fue efímera. Los embarazos fueron seguidos de nacimientos, pero la mayoría de los infantes fallecieron en la infancia. La mortalidad infantil era altísima en la época, y la salud de los hijos reales no fue una excepción. El pueblo rezaba, la corte temblaba. Finalmente, tras varios intentos fallidos y mucha angustia, nació Isabel II, pero, incluso con una heredera al trono, la incertidumbre seguía presente. Su fragilidad y la constante amenaza de la muerte infantil mantenían a España en vilo. El futuro de la monarquía, y con ella el de todo el país, pendía de un hilo, tan delgado como la vida de una niña recién nacida. Pero ¿de dónde surgieron esos rumores tan dañinos para su imagen? Imagina tú, la corte española, un hervidero de intrigas y chismes. La falta de un heredero evidente, después de años de matrimonio con María Isabel de Braganza, comenzó a alimentar las sospechas. La gente murmuraba, los nobles susurraban, y pronto la duda se convirtió en certeza en los círculos más influyentes. La incapacidad de Fernando para engendrar un heredero fue interpretada, por muchos, como una señal de debilidad, incluso de impotencia. Recuerda que la legitimidad del rey estaba intrínsecamente ligada a su capacidad de asegurar la sucesión. Sin un heredero claro, la estabilidad del reino se veía amenazada, y la propagación de estos rumores se aceleró. Estos rumores, inicialmente confinados a las altas esferas de la sociedad, se filtraron rápidamente hacia el pueblo. Las publicaciones clandestinas, las conversaciones en las tabernas, las cartas privadas, todos contribuían a la expansión de la historia de la supuesta impotencia del rey. Se convirtió en un secreto a voces, una verdad que todos sabían, pero pocos se atrevían a pronunciar abiertamente. Piensa en la corte, un escenario donde la verdad se doblaba a conveniencia. Las versiones oficiales, cuidadosamente elaboradas, pintaban a Fernando como un rey víctima de intrigas, un monarca cuyo vigor era atacado por enemigos envidiosos. Se hablaba de tratamientos médicos, de cansancio, de cualquier cosa menos de impotencia. ¿Pero te lo crees de verdad? La falta de un heredero claro era un problema demasiado grande para ser ignorado, ¿no crees? La contradicción era evidente. Si el rey era tan vigoroso como decían, ¿por qué la ausencia de un heredero después de tantos años de matrimonio? Los rumores, inicialmente susurrados en los salones más privados, se convertían en murmullos cada vez más audaces. La corte, con sus juegos de poder y sus alianzas cambiantes, se convertía en un terreno fértil para la especulación. Cada embarazo fallido, cada retraso en la sucesión, alimentaba las dudas. Las versiones oficiales, tan cuidadosamente construidas, se desmoronaban ante la simple evidencia de la falta de un sucesor. La presión crecía, tanto interna como externa. Los nobles, con sus propios intereses en juego, jugaban a sus cartas, alimentando o desmintiendo rumores según les convenía. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la corte española ocultó la verdad sobre la salud de Fernando VII? Pero, ¿qué decían los médicos de la época? Imagina la escena, un rey aquejado por un misterio que escapaba a su control. Los doctores, figuras respetadas pero también limitadas por la ciencia de la época, se enfrentaban a un enigma sin precedentes. Sus diagnósticos, basados en observaciones superficiales y teorías antiguas, iban desde lo vagamente plausible hasta lo francamente absurdo. Algunos apuntaban a problemas digestivos, otros a enfermedades nerviosas. La verdad, como tantas veces, se escondía tras una cortina de especulaciones. La falta de tecnología y el desconocimiento de ciertas enfermedades complicaban aún más el panorama. Recuerda que no existían las pruebas de laboratorio que tenemos hoy. Las especulaciones abundaban, alimentadas por las intrigas palaciegas y los rumores que circulaban por la corte.
Cada diagnóstico se convertía en una pieza más de este complejo rompecabezas, una pieza que podía ser manipulada para servir a los intereses de diferentes facciones. Tú mismo puedes imaginar la presión que debieron sentir estos médicos, atrapados entre la verdad, la especulación y las presiones políticas. Piensa en la dificultad de emitir un juicio médico objetivo en un entorno tan cargado de tensiones. El prestigio de los médicos estaba en juego, así como su propia seguridad. Un diagnóstico erróneo podía tener consecuencias devastadoras, tanto para el rey como para ellos mismos. En este contexto, la línea entre la ciencia médica y la política se volvía peligrosamente difusa, y la verdad sobre el miembro de Fernando VII continuaba siendo un enigma envuelto en un velo de misterio y especulación médica. Pero la ciencia médica de la época tenía sus limitaciones. Para entender la verdad sobre la salud de Fernando VII, tenemos que ir a las fuentes primarias. ¿Qué nos dicen las cartas, crónicas y testimonios de la época? Buscamos pistas en la correspondencia privada del rey, en los informes confidenciales de sus médicos y en las crónicas de la corte. Cada documento, un pequeño fragmento de un rompecabezas histórico. Imagina las cartas del rey, quizás llenas de quejas sobre sus dolencias, o tal vez intentos de mantener una imagen de fortaleza ante sus súbditos. Las crónicas de la corte, por otro lado, podrían ofrecer una perspectiva diferente, quizás más política que médica, influenciada por los intereses de quien las escribía. Piensa en la presión que existía para ocultar cualquier debilidad real. Los testimonios de los cortesanos, de los sirvientes, incluso de los médicos de confianza, son piezas clave. Sus relatos, aunque a veces contradictorios, nos dan un atisbo de la vida diaria del rey, de su sufrimiento, de las reacciones de quienes lo rodeaban. Analizar estos documentos con ojo crítico es fundamental para separar la verdad de la leyenda. Mira, tú mismo te darás cuenta de que analizar estos documentos del siglo XIX no es tan sencillo. Piensa en quién los escribió. ¿Eran médicos leales a la corona, intentando minimizar los problemas del rey? ¿O quizás enemigos políticos, exagerando sus debilidades para desacreditarlo? La perspectiva del autor influye muchísimo en lo que escribe, ¿verdad? Además, ¿qué sabemos del contexto en el que se escribieron estas cartas y crónicas? ¿Había alguna presión política para describir al rey de una manera específica? ¿O quizás estaban intentando manipular la opinión pública? Hay que tener en cuenta que la información, incluso la histórica, puede estar sesgada. Y no olvidemos la propia naturaleza de los documentos. Son cartas personales, llenas de emociones y posiblemente exageraciones. O son informes médicos, supuestamente objetivos, pero que también podrían estar influenciados por las presiones de la época. Cada tipo de fuente tiene sus propias limitaciones y sesgos inherentes. Pero ¿por qué tanto interés en anular el matrimonio de Fernando VII? No se trataba solo de su, digamos, particular anatomía. Piensa en el panorama político de la época. La sucesión al trono era crucial y la legitimidad de cualquier heredero vital para la estabilidad del reino. Si el matrimonio se declaraba inválido, se abría la puerta a una nueva sucesión, quizás más favorable a ciertas facciones políticas. Imagina la presión sobre la corte. Diversos grupos de poder, nobles ambiciosos, ministros con agendas ocultas, todos buscaban influir en la decisión. Una anulación exitosa podía redistribuir el poder, otorgando ventajas estratégicas a quienes apoyaban la invalidación del matrimonio. Era una lucha por el control, una batalla librada en los salones palaciegos, pero con consecuencias de alcance nacional. Para algunos, anular el matrimonio significaba asegurar la sucesión de un heredero más afín a sus intereses. Otros veían la oportunidad de debilitar a sus rivales políticos, eliminando la legitimidad de sus posibles herederos. Era una compleja red de alianzas, traiciones y ambiciones, donde la salud del rey, o mejor dicho, la falta de ella, jugaba un papel fundamental en las disputas por el control del poder en España. Crónica. ¿Te imaginas la tensión en la corte?
La falta de herederos directos de Fernando VII era un polvorín a punto de explotar. Cada rumor, cada enfermedad leve se convertía en un terremoto político. Las intrigas palaciegas se multiplicaban, con nobles y familias poderosas luchando por posicionarse para la sucesión, tejiendo alianzas y tramando conspiraciones que podían decidir el futuro de España. Piensa en la presión sobre la reina, sometida a un escrutinio constante. Cada embarazo, o su ausencia, era un acontecimiento nacional. El futuro del reino dependía, en gran medida, de su capacidad para producir un heredero legítimo. La posibilidad de una guerra civil, o incluso una invasión extranjera, era una amenaza real si la línea sucesoria se rompía. La incertidumbre sobre la sucesión alimentaba la inestabilidad política. Las diferentes facciones de la corte, con sus propios intereses, se enfrentaban en una lucha despiadada por el poder. Cada intento de asegurar la sucesión, mediante matrimonios o acuerdos políticos, estaba plagado de riesgos y conspiraciones. El destino de España pendía de un hilo, sujeto a los caprichos de la naturaleza y a las ambiciones de los poderosos. Y así llegamos a Isabel II. ¿Te imaginas la carga que heredó? Una niña ascendiendo al trono tras la muerte de su padre, un rey envuelto en tanto misterio. Su reinado, desde el principio, estuvo marcado por la sombra de las dudas sobre su legitimidad, por las disputas entre facciones políticas ávidas de poder y por la inestabilidad que caracterizó a España durante décadas. La inestabilidad política se convirtió en una constante. Rebeliones, guerras civiles, conspiraciones, todo esto formaba parte del telón de fondo de su vida. Imagínate tú, teniendo que lidiar con todo eso a una edad tan temprana. ¿Cómo te sentirías? Su reinado estuvo plagado de escándalos, muchos relacionados con su vida personal. Rumores, amantes y una imagen pública que oscilaba entre la inexperiencia y la falta de control. Todo esto contribuyó a debilitar aún más su posición y la estabilidad del país. Piensa en la presión constante. Pero, ¿cuál fue realmente el legado de Fernando VII? Tú mismo te preguntarás, un rey tan controvertido, ¿qué dejó tras de sí? Su reinado estuvo marcado por la represión, la vuelta al absolutismo tras el periodo liberal y una inestabilidad política que dejó a España en una situación compleja. Su férrea voluntad de controlar cada aspecto del reino, a menudo de manera despótica, sembró la semilla de futuras revueltas. Su insistencia en mantener el poder absoluto, ignorando las voces que pedían reformas y una monarquía más constitucional, generó un profundo descontento entre la población. Esto, sumado a las guerras napoleónicas y la posterior convulsión política, dejó a España debilitada y fracturada. Piensa en la frustración de aquellos que ansiaban un cambio, un gobierno más justo y representativo. Además, su matrimonio y la sucesión al trono fueron fuentes constantes de disputas. La incertidumbre sobre la legitimidad de sus herederos, agravada por su propia salud precaria, contribuyó a la inestabilidad política que caracterizó al final de su reinado y sus consecuencias inmediatas. ¿Imaginas el caos que esto generó en la corte y el país? Pero ¿qué impacto tuvo realmente su controvertida vida personal en la historia de España? Piensa en esto. Su incapacidad para tener un heredero claro durante años generó inestabilidad política, alimentando las disputas entre facciones y debilitando el poder de la monarquía. La incertidumbre sobre la sucesión real se convirtió en un factor clave en la tensión social de la época. Esa inestabilidad, amigo mío, abrió las puertas a conspiraciones y revueltas, retrasando cualquier progreso real y dejando a España vulnerable a influencias externas. Imagínate el impacto que tuvo en el desarrollo económico y social del país. La constante incertidumbre política ahuyentó las inversiones y frenó el crecimiento. Fue un periodo de gran inestabilidad que dejó una profunda huella. La cuestión de su descendencia y su legitimidad, incluso después de su muerte, continuó afectando el panorama político español durante décadas. Sus decisiones, influenciadas por este contexto personal, moldearon el curso de la historia, dejando un legado complejo y controvertido que sigue siendo objeto de debate hasta nuestros días.
te das cuenta del alcance de su impacto. Pero, ¿qué dicen los médicos de hoy sobre la supuesta infertilidad de Fernando VII? Estudios modernos apuntan a varias posibilidades. Se especula sobre problemas de salud ocultados, quizás una condición genética que le impidió tener hijos con facilidad. Imagina la presión que debió sentir, la incertidumbre que rodeó su matrimonio y la sucesión al trono. También se considera la posibilidad de enfermedades de transmisión sexual, comunes en aquella época, que pudieron afectar su fertilidad. Recuerda que la medicina del siglo XIX era muy diferente a la actual. Muchos problemas de salud pasaban desapercibidos o se diagnosticaban erróneamente. Piensa en la falta de tecnología y el conocimiento limitado. Quizás nunca sabremos con certeza la verdad. La falta de registros médicos precisos y la discreción que rodeaba la vida privada de la realeza dificultan cualquier conclusión definitiva. Pero, analizando la información disponible desde una perspectiva médica moderna, podemos vislumbrar posibles explicaciones a la compleja situación de Fernando VII. Pero, ¿qué pasa si te digo que la ciencia moderna ofrece otras explicaciones? Estudios recientes analizan la información disponible con herramientas que Fernando VII ni siquiera podía imaginar. Se han revisado los síntomas que se le atribuían y algunos apuntan a condiciones médicas que podrían haber afectado su fertilidad sin ser tan obvias en su época. Piensa en las enfermedades que hoy conocemos y que entonces eran un misterio. Por ejemplo, se ha especulado sobre la posibilidad de una condición genética, algo que en la época no se podía diagnosticar. También hay quienes sugieren problemas hormonales o incluso infecciones que podrían haber pasado desapercibidas y afectado su capacidad reproductiva. Recuerda, la medicina del siglo XIX era muy diferente a la de hoy. No tenían las herramientas diagnósticas que tenemos ahora. Entonces, ¿mito o realidad? La ciencia actual nos invita a ser cautos con las conclusiones precipitadas. Lo que se consideró una prueba irrefutable de infertilidad en el siglo XIX, hoy se ve bajo una lente completamente diferente. La falta de pruebas concluyentes, combinada con los avances médicos modernos, nos permite explorar nuevas posibilidades, alejándonos de las especulaciones más sensacionalistas. Así que, ¿qué queda después de todo? Un rey, una leyenda y un misterio que persiste. Tú mismo has visto cómo los historiadores han debatido, las teorías se han enfrentado y la verdad, la verdad sigue siendo esquiva. La ciencia ha ofrecido algunas respuestas, pero ha generado más preguntas. ¿Fue una condición médica? ¿Un invento político? La incertidumbre permanece y eso quizás es lo más fascinante. Piensa en ello, generaciones han especulado, libros se han escrito y aún hoy tú y yo seguimos discutiendo sobre su supuesto problema. Ese es el legado de Fernando VII, no solo un reinado, sino una incógnita que se ha convertido en parte de su historia. Una sombra que perdura incluso después de su muerte. Es una lección en lo impreciso que puede ser el registro histórico, en cómo la interpretación cambia con el tiempo. Quizás nunca sepamos la verdad completa, pero eso no le resta importancia a la historia. De hecho, lo contrario, la duda, la especulación, la búsqueda continua de respuestas, todo eso alimenta el misterio y mantiene vivo el interés en Fernando VII. Su legado es, en parte, el enigma que él mismo creó, un enigma que tú, como espectador, ahora tienes la oportunidad de considerar y debatir. Espero que hayas disfrutado de este misterio real. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. ¿Qué opinas sobre el enigma de Fernando VII? Déjalo en los comentarios.